Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión de preguntas y respuestas para el curso de principiantes. ¿Me confirman si es que se me escucha bien, por favor? ¿Escucha Muy bien? bien. Ok, Sí. perfecto. Vamos a empezar entonces con una pregunta que enviaron a Fundación Cábala. Adelante, María Leonor. Mi pregunta de hoy es, ¿cómo diferencio el instinto del oponente? ¿Qué características tiene el instinto? Ujú. ¿Quién preguntó eso? ¿Mónica Villavicencio? Exacto. ¿Vieron cómo conozco a los estudiantes? Está bien. Bueno, básicamente lo que aprendemos en Cábala es que la cancha del oponente son los cinco sentidos y el instinto responde o reacciona a los cinco sentidos. Efectivamente, cuando uno actúa instintivamente, sin inyectar pausa y un reconocimiento espiritual de si esta acción, esta palabra, esta decisión que voy a tomar es buena para mí, es bueno para todos. Estoy actuando desde el instinto, sin inteligencia espiritual y nutriendo o alimentando el juego del oponente para que las clipots que yo tengo, estoy tratando de hacer una secuencia de lo que ocurre a nivel espiritual, ¿ok? Cuando yo respondo instintivamente, sin inteligencia espiritual, lo que ocurre es que mi oponente se ve fortalecido porque entiende cómo funciono, cómo juego, entiende, empieza a fortalecerse en el conocimiento más auténtico de cuáles son mis puntos débiles. Eso, esa reacción instintiva, impulsiva, sin la conducción espiritual, hace que mis clipots, lo que vengo a transformar, las cáscaras que vengo a eliminar, que se encuentran en mi ticún, se hagan más gruesas, se haga cada vez más difícil la prueba. No sé si les ha pasado, pero cuando uno no transforma una situación a la primera vez, se repite y cada vez es más difícil, cada vez se hace más complejo el juego. Es porque la clipa o las clipots se van engrosando porque el oponente va entendiendo por dónde puede mantenernos dentro de las clipots, que ese es su trabajo, no lo hace por castigo ni por premio, sino que está cumpliendo con su rol sencillamente en el universo. Espero haber respondido. ¿Más preguntas? Ana, buenas tardes, bienvenida. Yo Está. tengo una pregunta José, adelante, por favor. y es justamente en relación a esto. Eh, Mientras más intenta o intento eh, o pienso que ya está controlado el oponente, a veces reacciono más instintivamente y después me arrepiento de lo que hice, o actúo más instintivamente cuando debería ser todo lo contrario, porque sí, ya como que comienzas a hacer conciencia de esto y tratas de evitar, respiras, buscas la luz, pero hay momentos en que como que es peor, ¿no? Ok, esta es una... La trampa del ego aquí no es el nivel de provocación y tu respuesta. La trampa del oponente aquí, de acuerdo a lo que yo entiendo de la cábala, yo no enseño tanto conceptos, sino vivencias con la cábala, ¿ok? De acuerdo a lo que yo entiendo de la cábala, la trampa aquí está en que el oponente te hace pensar, ¿ok? Que tienes que hacerlo diferente. No se trata de hacerlo diferente, se trata de hacerlo mejor. Cualquiera que sea tu reacción primaria, ¿ok? Instintiva. Por ejemplo, si es gritar o si es callar, estoy poniendo ejemplos de extremos, ¿ok? Cuando tú callas, lo que conduce ese silencio no es el resentimiento, no es reprimir la energía, no es morderte la lengua para no caer en el juego. Al contrario, es si yo sé que mi naturaleza, que mi clipa es explotar, ¿ok? Voy a conducir esa energía hacia el silencio, pero tú reconduces la energía. ¿Me explico? No es que estás haciendo algo diferente, es que estás usando la energía de una forma diferente. Voy a poner otro ejemplo para que se entienda mejor. No venimos a eliminar al oponente, no venimos a vivir solamente desde la luz, venimos a abrazar nuestra humanidad con esas sombras que existen, entendiendo que esas sombras son las que permiten que yo
haga mi trabajo espiritual. Entonces no busco eliminarlas porque la luz solamente puede brillar en la oscuridad. Lo que busco es, primero, conocerlas, ¿ok? No huir de mi historia, no huir de mis sombras, abrazarlas, que quiere decir conocerlas en profundidad, y entender que puedo vivir desde un lugar diferente a la sombra, que no quiere decir eliminar la sombra, sino quiere decir iluminar la sombra. Otro ejemplo, si yo soy de un carácter que siempre exploto, ¿ok? Entonces, no es que reprimo, no es que soy malo por explotar, es que sencillamente entiendo que esa fuerza de explotar yo la puedo llevar hacia adentro para construirme. Cambio la dirección de la misma fuerza, no cambia la fuerza en sí mismo, porque acuérdate una cosa, no hay nada bueno ni malo dentro de la Kabbalah. Lo que hace que algo se convierta en algo bueno o malo, entre comillas, entendiéndose esto como positivo o negativo, es la intención con la cual nosotros usamos esa fuerza. Voy a poner otro ejemplo. La ira, ¿ok? La gente tiene muy mala fama a la ira. Y en verdad la ira puede destruir a una persona y al mundo entero. Paz de Shalom. Pero la ira, que es la misma energía, y esto está en las clases de las emanaciones del ego, me parece que es clases 7 y 8, no estoy segura en este momento. La misma ira es la que un día te pone de pie y te dice, tienes que vivir diferente, tienes que encontrar respuestas. O sea, esa sensación de no soporto seguir siendo la persona que he sido hasta hoy, es lo que muchas veces es una ira que construye una realidad diferente para las personas. Otro ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, en una relación de pareja, toda la vida ha estado pensando en que se tiene que divorciar y en que se tiene que divorciar y en que se tiene que divorciar. El día en que tiene el coraje para decirle al otro, esa fuerza que le impulsa es la ira, que no es agresividad, que no es explosión. La agresividad y la explosión son extremos negativos de la ira, pero la ira es la que te impulsa en muchas ocasiones. Por ejemplo, los activistas que a veces se ponen violentos, los activistas de todo tipo, por causas sociales, por causas económicas, por causas de género, por causas políticas, empiezan en la marcha con ira, porque se sienten incómodos con una situación que afecta a un grupo, ¿ok? Pero eso va escalando al punto donde se vuelve agresivo. ¿Quiere decir que la protesta está mal o que la causa está mal? No, lo que está mal es lo que desencadenó. Si una protesta es conducida con pausa, con orden, enfocada realmente en la causa, sin caer en agresividad, sin caer en confrontación ni disputas de ego, es muy buena, pero lo que le mueve es la ira, la incomodidad, el coraje de no querer vivir una realidad que para ellos, para estos grupos, puede resultar invivible. No sé si pude explicarme, José. Sí, sí, sí. Clarísimo. Gracias. Lo primero que hay que entender, y es bien importante, es que eh, no venimos a eliminar el ego, no venimos a ser perfectos, no venimos a dejar de ser quienes somos, venimos a expresar quiénes somos con inteligencia espiritual. ¿Ok? Y la inteligencia espiritual se traduce en un comportamiento, en una forma de hablar, en una forma de vivir, en una forma de decidir, de actuar, que es armoniosa. Eso sí venimos a hacer. Pero para entrar en armonía necesitamos dos fuerzas opuestas. No hay manera de armonizar solo la luz, ¿entiende? Porque la luz ya está armonizada. Y no hay manera de armonizar solo la oscuridad, porque la oscuridad es parte de la luz. Entonces, ¿cuál es la forma de armonizarte? Crear el equilibrio entre tu luz y tu sombra, que es sencillamente usar toda tu energía interior con inteligencia espiritual, que se traduce en un comportamiento diferente, en una toma de decisiones diferente, en un hablar diferente, en un experimentar cualquier tipo de situación diferente. La sombra, el oponente, el ticún, lo que nosotros vemos como algo, yo estaba dando una clase ayer de Zohar y hablaba de que los componentes del Ketoret, del incienso sagrado en el templo, en el tabernáculo que se conducía en el desierto también, que se encendía ahí, tiene 11 ingredientes y uno huele mal. Y sin ese onceavo ingrediente que huele mal, el Ketoret o el incienso no está completo. Lo que nos mantiene a nosotros humanos, sin perdernos en delirios místicos, sin creernos seres iluminados,
sin caer en estos discursos buenistas de que todo está bien, todo es para bien, gracias, 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 que no está mal, es el camino de otras personas, pero no es Kabbalah, ¿ok? No es Kabbalah. Es precisamente que no buscamos eliminar, sino reconducir las fuerzas. Somos alquimistas espirituales. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Patricia, buenas tardes. Había tenido apagado el micrófono. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, algunas preguntas ya me quedaron respondidas con todos los ejemplos que diste hace un momento, porque estaba justo con el tema. Todavía estoy en la clase 5, creo, todavía no se me abren las otras, y estaba en el tema de esto de la inteligencia del alma y la inteligencia del oponente. Entonces, y en esto me quedé también en el tema del pan de la vergüenza. Entonces, sí quisiera que me ayudes con unos ejemplos porque no lo tengo muy claro en esto del pan de la vergüenza, por decirte en el caso que habla del tema de cómo te llegan a ti las cosas y del sentir, y no tengo muy claro, y a veces digo, o sea, ¿será que a mí me están llegando por este medio del pan de la vergüenza? ¿O yo lo estoy viendo de esa manera porque mi ego me está haciendo ver? ¿O realmente sí es así? Entonces, eso quisiera que si me pudieses aclarar, no sé si con algunos ejemplos o de alguna forma. Bueno, primero hay que entender algo, ¿sí? Vivimos en el mundo de los espejos. Ujú, Nos explica la Cábala. Es el mundo de la ilusión, de los 5 sentidos. Lograr identificar claramente de dónde provienen las cosas e incluso lograr identificar claramente de dónde proviene nuestra intención es un desafío constante, ¿sí? Es una batalla minuto a minuto con tratar de ver la realidad. Mientras más armonía interior tienes, más conducción espiritual tienes, más autoconocimiento tienes, más fácil es distinguir lo que es un espejo de lo que es la realidad. Pero la batalla no termina nunca. Es un minuto a minuto eterno, porque a medida que tú estás estudiando la quinta clase de los principios de Cábala, tu oponente ya terminó el curso y está listo para la siguiente, ¿ok? Porque así funciona el sistema, lo cual es bueno porque es desafiante, nos obliga a crecer, nos pone una vara alta que nos empuja a seguir, ¿ok? Entonces, volviendo al pan de la vergüenza, es un concepto eterno, infinito, de la Cábala que puede llevar muchas vidas entenderlo. Para entender si yo estoy recibiendo pan de la vergüenza, hazte las siguientes preguntas. ¿Deseo recibir esto que me están dando o no lo deseo? Y claro que hay regalos, ¿ok? La vida te trae regalos. Hermoso, maravillosos los regalos. Pero cuando se trata de pan de la vergüenza, estamos hablando de energía fuerte, importante, no de un ramo de flores, no de una invitación a comer, no de un anillo. Estamos hablando de energía de prosperidad, de energía de amor, o sea, de fuerzas potentes del universo, trascendentes. ¿Ok? Entonces, cuando tú recibes algo relacionado a estas fuerzas trascendentes en el universo, pregúntate, ¿deseo recibir en verdad esta fuerza en mi vida? O me la están dando y no me siento preparada para recibir. Y esto pasa mucho, sobre todo en el amor, ¿no? Que a veces a uno le hacen este love bombing famoso de que le bombardean de amor y uno dice, Dios, no puedo con tanto. No sé si les ha pasado, ¿ok? Entonces, estamos hablando de fuerzas grandes del universo. Entonces, lo primero es, deseo recibir esto, es el momento para recibirlo, estoy preparada para tener una relación de pareja seria, estoy preparada para manejar una herencia de $1 millón, estoy preparada para, ¿se entiende? Yo me siento en capacidad de no olvidarme de mi espiritualidad, de mi conexión con el alma, aún recibiendo esta enorme herencia de $1 millón, o me voy a desconectar. Yo me siento capaz de seguir conectada a mi alma, aún teniendo a mi alma gemela junto a mí, o me voy a desconectar. Entonces ahí tú puedes ir evaluando qué es lo que estás recibiendo. Si tú no estás preparada, no te preocupes, el universo se va a encargar de moverlo de tu vida. Todo lo que recibimos y que no estamos preparados, el sistema es perfecto, se va. Se va hasta que la vasija nuestra tenga la capacidad de contener estas fuerzas enormes. Cuando digo fuerzas enormes, el mayor riesgo es la desconexión espiritual. Siempre les hago esta pregunta a mis estudiantes en los cursos de prosperidad y eso. ¿Quién sería Ana si recibiera el día de mañana una herencia de $1 millón? ¿Seguiría pensando en me tengo que conectar a la clase de las 5 de la tarde de preguntas o respuestas o se olvidaría? ¿O estaría en Maldivas tomando solo un cóctel que no está mal? Está perfecto.
siempre y cuando tenga en orden mis prioridades. Primero, mi conexión con el alma. Somos como árboles invertidos. Nuestras raíces tienen que estar bien sólidas en los cielos, en el alma, en lo profundo, para poder fructificar sin pan de la vergüenza en este plano terrenal, para que esos frutos que recibimos satisfagan nuestro deseo, se sostengan en el tiempo y nos sintamos el placer del logro. Necesitamos ser como árboles y pasar por el proceso. Cualquier cosa que acelere un proceso, ¿sí? Cualquier cosa sí, que acorta el proceso, eventualmente no se puede sostener en el tiempo. ¿Sí? Y eso es una muestra de que fue pan de la vergüenza. Cuando tú vas a dar pan de la vergüenza, en cambio, está la fórmula en la clase que es preguntarte, ¿esta persona desea recibir esto? ¿Está preparada para recibir esto? ¿Es el tiempo para que reciba? Cuando tú estás pensando, ¿qué pasa si yo le doy a mi hijo, no sé, un auto nuevo? ¿Qué pasa si yo le mando a estudiar a mi hijo afuera? ¿Qué pasa si yo le permito que mi hijo salga hasta más tarde? Por poner un ejemplo nada más. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tengo que pasar por ese filtro que se llama el filtro socrático. Los filósofos también estudiaban cábala. La filosofía nace de la cábala. Mucho del estoicismo proviene de la cábala. No sé si respondí, Ana. Sí, Patricia, sí, sí me quedó súper claro, pero por decirte, ayer que estaba revisando nuevamente la clase, entiendo esta parte y me quedó súper clara el hecho de no estar preparados como para recibir y me hizo mucho ruido el tema de, como tú dices, a veces yo me pregunto ciertos desafíos, como te comenté en la primera clase o en la primera reunión que yo te decía que justamente como ya voy a cumplir 50 quería o sea, no es como que quiero que dejen, pero o sea, ya no quiero que haya tantos desafíos, quiero que haya más entendimiento y justo es una pregunta de las que yo me hago, por eso también compré tu libro, el que es del tema del amor, porque digo, creo que en eso estoy fallando. Entonces, obviamente ahorita que tú me respondes, que tú me dices esa pregunta y me estoy respondiendo a mí misma en este instante, digo, es verdad, o sea, lo más seguro es que todavía no estoy preparada y por eso no llega la persona indicada, no salgo de algunos temas de desafíos porque no siento que todavía no he aprendido la lección, no sé si al 100 porque todo el tiempo estamos aprendiendo, pero sí es como que todavía me falta un poco más de recorrido. Entonces, gracias por tus respuestas, estuvieron súper claras y me dejaron más abierto el panorama. Ujú. Hey, la persona indicada es la persona que tienes al lado. Y si no tienes al lado es porque no tienes que tener a nadie en este momento. La mejor forma de construir una relación de pareja es construyendo primero una relación contigo misma, entendiendo tus sí y tus no, cuáles son tus innegociables, primero que cuáles son tus negociables, qué es lo que definitivamente no deseas en una pareja. Eso es lo primero que hay que entender. ¿Y qué es lo que uno no desea en una pareja? Porque los valores pueden fluctuar. Hay tantas cosas diferentes y tantos modos de vivir el amor de pareja en la actualidad que no estamos hablando ni de moral ni de nada. Estamos hablando de lo que a ti como ser humano, ¿sí?, te mantiene en tu lugar de amor propio. Donde hay amor propio hay una alta posibilidad de amor de pareja. Donde no hay amor propio, difícilmente hay amor de pareja. Si yo me voy a perder en una relación, perderme es mimetizarme con el otro o complacer al otro o volverme un ser completamente egoísta que solamente recibe para sí mismo. El universo va a decir, no estás preparado aún. Necesitas crear la vasija para el amor, que es la autoestima. Es conocer tus valores, tus pactos, tus vínculos, tus fundamentos y no moverte de ahí en nombre del amor. No moverte de ahí en nombre del amor de pareja, me refiero, ¿no? Enrico Ujú. Vera tiene una frase que a mí me fascina y que representa claramente lo que es el amor. La la dignidad es el amor que nos debemos a nosotros mismos. Eso dijo Enrique Corbera. También es un estudioso de Cábala. Todo lo Muchas que gracias. ahora en términos de terapias, de herramientas y de todo tiene su semilla en la Cábala. Por eso cuando empezamos a estudiar la Cábala nos hace tanto sentido todo, porque empezamos como a atar los cabos de todo lo que hemos visto ya. ¿Mm? Es la semilla de todo. Y que tenemos un privilegio grande.
María Leonor, mándales al grupo la grabación mía de la clase de ayer de regalo para que vean cómo son las clases de los lunes, porque ya muchos deben estar terminando el curso de 11 clases y es importante que continúen con la ruta de estudio. ¿Por qué? Porque la Kabbalah no es algo que se aprende, uno, es algo que se recuerda. Y dos, cuando nosotros no tenemos el músculo de estudiar, el músculo se pierde y la información que recibimos en algún momento que nos ilumina tanto, que vibra, que hace vibrar nuestro corazón, nuestros huesos, nuestras células, y uno dice, esto es verdad, porque lo siente así, se diluye y desaparece. Entonces, el músculo que mantiene viva la Kabbalah en nosotros es el estudio. ¿Sí? Así que les tengo una mala noticia, las 11 clases es apenas la cereza del pastel. Hay mucho más por explorar y eso. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Vamos a ver, aquí hay alguien que Ten- escribe. tenemos que recordar que el martes primero no va a haber conexión. Ujú. Bueno, dos cosas importantes, anuncios parroquiales, como dirían en el Ujú. barrio. Primera cosa, mañana es la luna nueva de Géminis, perdón, de Cáncer. Acostúmbrense a hacer la luna nueva. ¿Por qué razón? Porque cuando uno empieza a vivir desde el manejo del tiempo de una manera sagrada, y cuando digo sagrada no me refiero a religioso, santo ni nada, sino de con entendimiento profundo, alineándome a ese poder, conectando mi alma con el tiempo, todas las cosas empiezan a organizarse. Entonces, mañana es la luna nueva de Cáncer, mes de Tamuz en hebreo, miércoles 7 de la noche. Los que nunca han asistido pueden asistir de manera gratuita. Quienes sí han asistido tienen que registrarse con María Leonor. Aquí, en las clases de las lunas nuevas, lo que aprendemos es, uno, astrología cabalista, que es una herramienta extraordinaria de autoconocimiento. Pero lo más importante, entendemos cómo viene la energía en términos de potencias para crecer y obstáculos del camino, con herramientas que nos permiten ir estabilizando la energía de inicio. ¿Ok? No es lo mismo alinearte a la energía a ciegas y a la loca con tu criterio, tu emoción y todo en desbalance que entender. ¿Ok? Entender cómo viene la mano es importantísimo. Segundo anuncio parroquial, ya que estamos diciendo que son anuncios parroquiales. El próximo martes no tenemos sesión de preguntas y respuestas. Retomamos el martes 8 de julio a la misma hora. ¿Ok? Muchas gracias a todos por participar. Si no tienen más preguntas, lo dejamos hasta acá.